En este momento queremos darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy, que va a ser más un curso, va a ser sobre nuevos materiales compuestos altamente reciclables. Hoy tenemos el gusto de recibir a Juan José Manso. Él es asesor científico y profesor de cursos formativos en materiales compuestos de Global Composites en España. Nos acompaña hoy desde Alicante. Y bueno, nos va a contar un poquito sobre la problemática del reciclaje de los materiales compuestos, los sistemas actuales de reciclaje, y nos va a presentar una resina que es una resina termostable reciclable, se llama E-Ciclo, y el sistema Clever. Entonces, pues Juan José, sin más, te doy la palabra para que te presentes y me indicas para compartir la presentación, por favor. Pues muy bien, María José. En primer lugar, muchas gracias a ti, que te has esforzado desde hace ya un tiempo en hacer posible esta reunión, que yo espero que, además de que disfrutemos, porque siempre hay que procurar disfrutar, pues aprendamos, empezando por mí mismo, porque también se aprende mucho escuchando a los demás. También doy la bienvenida a todos los oyentes que, por lo que me ha dicho María José, sois de varios países. Y para mí, pues, es un momento muy bonito el poder divulgar, poder explicaros lo que podemos saber y que sea utilizado por vosotros, que pueda ser de vuestro provecho. Quiero deciros que nos vamos a centrar, como bien ha dicho María José, en los productos sostenibles y reciclables en los actuales composites. Los composites llevan no muchos años, varias décadas, y naturalmente lo que ya se ha hecho, pues hay que resolverlo, ya lo miraremos rápidamente, pero tenemos la responsabilidad actualmente en este año 2023 a mirar ya el futuro para evitar que se acumulen restos en vertederos y que no se sepa qué hacer. Nos vamos a centrar en ello. La exposición no creo que dure 20 minutos, no quiero superar ese tiempo. Veremos un vídeo en el que se muestra rápidamente las fases que iremos explicando de cómo se recicla un composite. Porque no olvidemos que el composite se ha hecho, se fabrica para que dure. Todos los materiales, ¿verdad?, duran, sí, pero el composite más porque no sufre una corrosión tan directa como son los metales, etcétera. Y la prueba de ello es que actualmente las estructuras más exigentes actualmente en el mundo son de composites. Una pala de 120 metros de longitud, que puede pesar las 10 toneladas o más, no se hace con otro material. ¿Por qué? Pues porque el composite brinda toda esta resistencia al mínimo peso. Debéis de apuntaros algo, que siempre que se os consulte en algo que se mueva, la consideración número 1 es composite. ¿Por qué? Porque el peso interviene muchísimo en el factor seguridad, economía, arranques, frenadas, estabilidad, etcétera. Composite. Quiero deciros que, por favor, cuando deseéis intervenir con una pregunta aclarando lo que estoy explicando, no lo dudéis, no esperéis al final, no interrumpís. Estamos participando todos. Por tanto, por favor, os ruego que no tengáis el mínimo reparo. Y vamos a lo que tenemos que ir, al principio. Como muy bien ha dicho María José, yo soy licenciado en Ciencias Químicas hace un montón de años por la Universidad de Zaragoza. Mi especialidad en los materiales compuestos se hizo sobre todo en el laboratorio en Europa. Era lo que había, estoy hablando del año 70, en Francia. Yo
entré en una empresa, la Saint-Gobain, Saint-Gobain, es especialista en vidrio, vidrio de ventana, vidrio de coche, vidrio de aislamiento y en este caso vidrio fibra de vidrio, la resistente, la que se emplea en los composites. Me formé allí y luego ya vine a Madrid, donde estaba la única fábrica que había, desgraciadamente se vendió a otro grupo. Y en esta fábrica estuve 14 años como asistencia técnica comercial, porque la fibra de vidrio tiene sus perendengues. Hoy nos vamos a centrar en las resinas. De soslayo, de paso, hablaré también un poquito de la fibra, porque creo que es la gran ignorada, porque como no reclama como la resina, que es muy viva, muy activa, inquieta, la fibra es pasiva, ahí queda, ¿verdad? Y tiene, sin embargo, mucha importancia. Bien, después de Cristalería Española, de Saint-Gobain, estuve tras 14 años en construcciones aeronáuticas. ¿Por qué? Porque me llamaron para liderar un proyecto con un robot, trabajando fibras de carbono. La aeronáutica usa mucho, por razones de resistencia y peso, la fibra de carbono, pero también la fibra de vidrio, ya lo creo, haciendo estructuras con un robot, algo muy interesante. De ahí pasé a Gamesa, que era un grupo industrial muy fuerte, tocaba X actividades y se fundaba una empresa de ayuda aeronáutica en Vitoria. Allí estuve varios años, luego ya pasé al laboratorio instituto AIMPLAS en Valencia, Asociación de Industriales del Plástico, para montar durante 4 años la actividad de termoestables, puesto que tenía solo termoplásticos. Había que instalar el laboratorio y había que formar al personal, que eran licenciados e ingenieros. Y desde allí ya, por último, bueno, traspaso por otra empresa llamada Induri, que hacía moldes y estructuras mecanizadas a acumulación de energía. Y ya me llega la jubilación y a partir de ahí llega un día que me sugieren estar dando cursos, que es lo que he hecho desde hace años, para formación de la gente, y ahí me tenéis, dando cursos, ayudando técnicamente a lo que yo pueda saber. Pasado esto, ya está mi currículum, no hay que perder más tiempo, vamos a pasar a la siguiente foto, si haces el favor, María José. Bueno, ahí me tenéis físicamente y como ya lo he explicado, yo creo que no merece la pena, y también por un sistema circular, es decir, que inicio y final se dan la mano, el inicio, el alfa, cuando la pieza empieza a trabajar, el final, la omega, cuando ha fallecido, cuando se retira, por las causas que sean, por restyling o porque ha fallado y hay que deshacerse de ella, y ahí viene el problema. ¿Qué hacemos con esta pieza? Pues es lo que vamos a hacer, reciclarla. Entonces, el problema de los composites y su reciclado. A ver quién echa el diente. Piezas grandes, piezas diversas de formas y que hay que deshacerse, digamos, con un sentido ecológico. ¿Qué se hacen ahora? Juan José, perdón, te voy a interrumpir 2 segundos para que porfa, sí, Fernando, le puedes ayudar con la cámara porque se está viendo borroso. Te veo pixelado. No, sí, estoy viendo Juan José pixelado. Sí, espera, voy a cortar un momento la cámara y la vuelvo a dar, pero que creo que Dale. es vuestra conexión. ¿Alguien más lo está viendo así? Pues yo estoy mirando desde el celular y desde... Ya, ahora sí. ¿Sí? Listo, ya, perfecto. Perdón, ahora sí. Igual me levanto y voy hacia la pizarra porque veo mejor. Casi a lo lejos veo peor. Vamos a ver, el problema de los composites y su reciclado. Y ahora vienen los sistemas que hoy día conocemos como posible reciclado. Vuelvo a decir, me estoy refiriendo a piezas hechas 20, 25 años hacia atrás.
no es lo actual, que vamos a verlo también por eso. Y presentación de las resinas que ha dicho María José, que es la Ciclo EZE, ecológico, Z, el último berrido, la última palabra en el reciclado, y Ciclo and Clever, Clever es el producto que se tiene que añadir para reciclar. Vamos a pasar al siguiente. Sí. El problema del reciclado de los composites. Vamos a pasar a la siguiente. Fijaros qué fotos. Estas fotos dan una idea del problemón que hay. Hablan de millones y millones de kilos. Pues ahí veo que en España solamente palas había 5.700 palas. ¿Qué hay que hacer con ellas? Digerirlas. Esto para el 2030. En el 2050 la cifra sube 43 millones de toneladas. Es decir, esa foto de arriba de la izquierda, de ese camión, es en Norteamérica. ¿Qué se ha hecho? Ir a un generador o a una pieza, partirla, porque si no, no hay que dar traslade, y la grúa la va a sacar y la va a poner en el suelo para que el tractor que está a la derecha, que lleva un enorme disco de acero adiamantado, la corte en secciones, como quien corta una barra de pan. Y a partir de ahí veremos qué se puede hacer. Vuelvo a insistir, estas fotos responden a piezas hechas años atrás, donde no cabe todavía el reciclado químico, térmico, como es el caso que voy a explicar luego. La siguiente foto nos va a mostrar cómo, pues por ejemplo, una pala eólica, arriba a la izquierda, como tiene un volumen, lo que hay que hacer, el camión está esperando, tiene 2 rodillos de acero con grapas para arrastrar, son contrarrotantes en el eje que coincide en el punto de la línea de contacto de los 2 rodillos, entra la pala, la aplasta y ya aplastada el señor que está a la derecha con una máquina, en este caso manual, acero adiamantado, la corta en secciones. Otra foto. Otra lámina, si haces el favor. Fijaros lo que se puede hacer. A la derecha tenéis un montón de trozos de palas. ¿Qué está haciendo un tractor que no se le ve ahí porque está el disco este que nos pone? Está cubriéndolo con tierra. Está enterrándolo como si fueran cadáveres para que no se vean, pero están ahí. Eso puede estar años y años, porque el composite no es degradable en principio. Las ratas, ratones y todo esto, cuando le van a echar el diente, lleva la fibra de vidrio, les hace daño en las encías y dicen, su padre, aquí no hay quien se meta, no se alimentan. Y pueden estar, lo mismo con los hongos, que van a comer los hongos, vidrio para rato. Entonces ahí pueden estar años. Esto, a partir del 1 de enero del 2025, y nos quedan 15 meses, en toda Europa no se puede hacer, ni tampoco el de la izquierda. Ahora lo troceo y lo enrono, no, lo sepulto, no. Usted fabrica una pieza en el material que sea, si es en acero, si es en hormigón, si es en composite, y se tiene que responsabilizar de reciclar. No Les pedimos, vale. por favor, apagar sus micrófonos. ¿Cómo? Perdón. No te digas a ti, no te digas a ti, tú sí. Perdón, es que para que apaguen los micrófonos. Está silenciado, Juan José, perdón. Se silenció tu micrófono. Listo, ya, perfecto, qué pena. Entonces, hay que resolverlo. Señores, esto no puede continuar, porque estas cantidades que he dicho antes, multiplicarlo por docenas y docenas y docenas de miles de toneladas, porque aquí estamos hablando de las palas. Pero ¿y qué pasa con barcos? ¿Y qué pasa con depósitos? ¿Y qué pasa con señales en composite? ¿Y qué pasa con camiones, etcétera? Que todos son en composite, muchos.
Esos son miles y miles de toneladas. Señores, el mundo no se puede convertir en un vertedero y luego además es un cargo de conciencia que tenemos que dejar a los hijos y los cebollitos también, un mundo que puedan aprovecharse las cosas. No hay que te he usado y te tiro. Otra fotografía, si haces el favor. Fijaros ahí, trozos. Ay, otra vez, yo cuando veo esto, 1,5 millones de toneladas, por decir una cifra. Si 10 años más tarde, a 2,2, y es exponencial. O sea, esto no se acaba aquí. No, porque hay piezas que no son de palas a la derecha de todo, son trozos ahí de Dios sabe de qué. Sigamos, otra foto. Que vamos a entrar ya. Estas son piezas diversas, de piezas industriales que también sobran, es que es continuo. Venga otra foto que la vais a ver también, que no solamente abarca en los composites. Fijaros arriba, hay un barco abandonado, eso es una playa abandonada de África, del litoral de África, y el barco está allí muerto de asco, el de arriba. Debajo tenéis a locomotoras y coches de ferrocarril que ya no valen, ya se han usado, ya hoy día están obsoletos porque la ciencia avanza. Tenéis arriba pues discos de lo que sea, de piezas, de tapaderas y abajo de ordenadores. El ordenador lleva composites. Si no lo sabéis, todos los elementos electrónicos, todos los teléfonos, ordenadores, plaquetas y todo esto llevan un circuito, y el circuito es impreso, es una resina de epoxi, concretamente como parecida a la que vamos a usar ahora, el ciclo, con una fibra de vidrio que es aislante, y esa es la base de los teléfonos, de los ordenadores y de todo. Y cuando se acaba, ¿qué pasa? ¿Se va a tirar? No, esto hay que resolverlo. Son miles de piezas. Vamos a ver si entramos ya. Fijaros, hay algunos que dicen, pues venga, a la derecha tenéis una pala eólica que han hecho ahí como una especie de protección para las bicicletas. Bien, que no le pegue el sol. Ayer leía en un documento que Irlanda ha hecho una sociedad con DES y con Pato, en la que intervienen la universidad de no sé qué, no sé cuántos, y con 2 palas eólicas de 7 metros, juntas hacen una serie de encajes y mecánicamente las unen y hacen puentes de 7 metros. Bueno, ya han sacado un rendimiento, pero ¿cuántas miles de puentes tendríamos que hacer para aprovecharlo? Imposible. No, esta es una aplicación, bueno, pues para salir del paso de unas cosas. A la derecha, a la izquierda, tenéis una planta. Seguramente esa planta es planta química. Si fuera de cemento, que ya lo diremos, se podrían trozos meter. ¿En dónde? En el clinker. ¿Qué es el clinker? Clinker es ese enorme cilindro que en las fábricas de cemento puede sustituir. El cemento, entre otras cosas, es silicato cálcico. ¿Y qué es la fibra de vidrio? La fibra de vidrio entre los componentes lleva sílice en un 55-56% de peso y óxido de calcio que llevará un 11, un 12. Pues señores, si tú metes una pala, un trozo, a los señores cementeros, y por ejemplo en Europa hace años que lo está haciendo Holcim con H, una cementera, pues consumiría esos miles de toneladas de composites viejos, que no hablo de los actuales, hablo de los viejos, que también hay que pensar en que hay que resolver esto. Bueno, y a la izquierda tenéis más de lo mismo. Ahora, pasa con otra. ¿Sabes el favor? Vamos a ver. Ahora entramos de lleno en la ponencia de hoy. El 01 es inicio. ¿Inicio de qué? Pues lo pone por la izquierda. Productos que empiezan a trabajar en composite. ¿De qué? De fibra y resina. Se unen los dos, se matrimonia la matriz resina con la fibra, en este caso de vidrio, si se quiere, o de carbono, es igual. Y se tiene el 02, que es ya cuando el composite ha dejado de ser útil. Viene, ¿qué se hace? El 03, hay que reciclarlo. ¿Qué se hace para el reciclado? Pues ahora lo veremos. Se parte en trozos y se mete en un digestor con unos productos que vamos a añadir a continuación. Y ya tenemos
un 0,4, que es el procesado que sale de ese reciclado, que es el 0,3, que es reutilizar el producto fuera de uso, vuelve a utilizarse. Esa resina, como diremos a continuación, se vuelve a hacer uso de ella. Y la fibra para otras cosas, que ya veremos. Mira a ver la siguiente. ¿Cómo son los sistemas de reciclado actual? Pues vamos a ver la siguiente lámina y nos lo pondrá. Primero, el reciclado mecánico. Estoy volviendo otra vez a decir e insistir que me estoy refiriendo a las piezas antiguas, pero porque así, cuando nos toque hacerlo ya con las resinas estas nuevas, sepamos que eso es lo que no deberíamos de utilizar. Si no hay otra cosa, pues las piezas viejas hay que reciclarlas mecánicamente. ¿Qué se hace? Partirlas en trozos y desmenuzarlas. Y una vez que se desmenuzan, se aprovecharán en cementeras o se aprovecharán, por ejemplo, para añadir al asfalto micronizado, la fibra de vidrio con resina, que quedan trocitos muy pequeños, refuerza y no deja de ser una carga reforzada. La fibra pequeñita, como lleva fibra, con la resina, sirve como carga reforzante, o bien para escayola, o bien para prepreg, prensado como una carga reforzante, porque la carga de un carbonato de calcio no lleva fibra. Pero estos trozos micronizados de composite sí, y esa fibra opera como refuerzo, poquito sí, pero opera. Es una carga reforzante. O para SMC, Sheet Mount Compound, o BMC, es decir, siempre se puede aprovechar la fibra de vidrio cuarteada, troceada. Otro sistema, era el mecánico thermal, pues claro, como el reciclado. ¿Qué se hace con un neumático viejo? Un neumático fuera de uso, se mete en un... Yo he trabajado los neumáticos en esta manera, se mete en un reactor, en una cámara, se hace el vacío, o se mete nitrógeno para que no haya combustión y se hace una pirólisis. Es decir, es una descomposición en base a la temperatura. Normalmente, en estos composites antiguos, tendrás que subir a 700, 800, 900 grados. Queridos amigos, 900 grados de temperatura, la fibra de vidrio, y os dice que la ha fabricado durante 14 años, no se parece en nada a su origen. ¿Por qué? Pues porque es casi en una forma ya pastosa. La has roto. No sirve para aprovecharla. ¿Qué harás? Pues como un resto que te queda en la pirólisis y que se aproveche en la pirólisis el calor de reacción, de combustión de las resinas. ¿Por qué? Porque son orgánicos y producen naturalmente, hay que filtrar y filtrar porque no puedes estirar al aire el estireno que interviene en un porcentaje de una resina de 15 a 20, 25% en las poliésteres o componentes que llevan también de aminas y de epoxis, etc. Entonces, igualmente... Te está pidiendo paso, Juan José. Ah, Hay alguien que quiere preguntar algo. Buenos días, buenas tardes para usted en Valencia. Quería preguntar algo, pero es más una duda que siempre he tenido de pronto desde el desconocimiento. Entre este reciclado térmico, ¿cierto?, que nos están mostrando aquí en comparación con mecánico y químico, ¿qué diferencia hay en, creo que en la diapositiva anterior, donde también se mostraba la pirólisis? No sé si esto tiene que ver con presencia y ausencia de oxígeno. Y en el caso pues, de las pirólisis que mencionabas también, que lo utilizaban algunas cementeras, si bien recuerdo, ¿qué desventajas tiene esto? No sé, aunque es se hace pues un incinerado como cerrado, no sé si hay materiales tóxicos o gases tóxicos que se produzcan y deban de ser como manejados de una manera especial. Sí, vamos a ver, en la pirólisis se van a desprender gases. Eso es absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque se está gasificando. Es un producto sólido que entra, lo empiezas a meter temperatura y a lo que llega a 500 es que se descompone toda la matriz orgánica. ¿Y en qué se descompone? Pues evidentemente hay restos de nitrógeno, y lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, de Ns,
es óxido, al salir los bases y el oxígeno es activo y se forma con nitrógeno, se forma con azufre. Vuelvo a decir, nitrógeno, no nos olvidemos que es una amina. El endurecedor que lleva muchos poliésteres y, por supuesto, las epoxi lleva nitrógeno. Si lleva azufre, porque puede haber casos en que, por lo que sea, o antimonio para el fuego, lo que sea, pues esos gases, ¿qué hacen ahí? Salir. Y hay que filtrar, eso vale. Eso hay que hacerlo porque no vas a ensuciar el aire. ¿Y qué haces entonces con lo que te quedan restos? ¿Qué te quedan restos? El producto sólido que eran las fibras. Si es el carbono, como el carbono se funde o se hila, se fibra en fibra a partir de 1300 grados, bueno, estás en 900, te queda un carbono que, bueno, habría que tratarlo porque está con cenizas, se quedan cenizas, no sabéis cómo se queda aquello, no hay quien lo toque. Y entonces, ¿qué haces ahí? Pues la pirólisis has gastado una energía tremenda, 900 grados, 800 grados, como se hace muchas veces, y más luego la inercia que tienes que meter con nitrógeno para que no se produzcan combustiones violentísimas. El nitrógeno evita el fuego. Bueno, pues porque no arde. Entonces, todo eso es un problema. Es caro por combustión, digamos, no resuelve el problema. Porque ¿qué ha recuperado de ahí? Pues la energía que te da al quemar la resina, al combustionar la resina. Y queda el último, que está abajo, el chemical recycling, es decir, la intervención de un disolvente, que claro, al final el disolvente pues pasa como con todo, puede. ¿Y qué haces con el disolvente que ha asimilado a la resina? ¿Qué haces con él? Porque si no sirve para nada. ¿Dónde lo almacenas? ¿Cómo lo trabajas? No resuelves el problema. Entonces, yo creo que ahí hay que dar una vuelta de tuerca e ir a la que es la solvólisis, a lo que vamos a ver ahora, al cleaver, a la siguiente foto, que es lo que creo que está la solución. El ciclo es la resina. Resina se ha pegado por la resina de epoxi. La resina de epoxi es, con su endurecedor, trabajada como cualquier otra resina de epoxi. Produces, cuando la unes a una fibra composite, de carbono o de vidrio, un composite, y entonces tienes una pieza, que eso ya es actual, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué haces? Pues me centro en esto. Arriba del todo tenemos el ciclo. Yo no sé si veis que lo sitúo con un lápiz. El ciclo. Esta es la resina que voy a partir. ¿Con qué parto? Con una fibra, está aquí, y da un composite. La matriz, el ciclo, resina, con la fibra, composites, me da un producto. Un capó de un coche, una pala, lo que sea, una pieza. Cuando este producto tiene final en su vida útil, por ejemplo en un coche porque es un restyling y se hace nuevo, o porque se ha partido, hay un choque y se fragmenta, ese producto que se hace con él, ahora entra el otro componente. Este producto final de su vida se tiene que introducir en un reactor. Vamos a ver un pequeño vídeo y vamos a ver en detalle las fases, con un producto que se llama cleaver. ¿Y este producto qué es? Es un disolvente no agresivo, insisto, que no es perjudicial para la salud, y se tiene aquí un reactor, reacciona y se descompone la resina exciclo epoxi en un componente unido al cleaver que se llama oligómero. Oligómero viene a ser la resina inicial que se ha partido en fragmentos. Fragmentos que yo me atrevería a decir que son como termoplásticos, es decir, es una parte de molécula que ayuda a desmembrarse, porque la resina epoxi, como termoestable, como las poliésteres termoestables también, la poliéster, por ejemplo, son tridimensionales, pues ahí ha roto los laterales, las cadenas, y los deja sueltos. Esos son los oligómeros
que salen como resultado de la reacción de esta resina que estaba aquí, el producto con el cleaver. ¿Y qué queda ahí? Es un producto que es la resina reciclada, que si tú coges X litros de aquí y le añades un poco de resina nueva, en este caso de epoxi, con su endurecedor, vuelves otra vez a fabricar una pieza. Una pieza como la que aquí tenemos, ex ciclo inicial. Es decir, reconstruye la cadena y la estructura tridimensional de la pieza, lo cual es termoestable. Ahora sigue con la siguiente. Aquí tenéis. Cojo, troceo, estoy explicando dibujos, luego vamos a ver el vídeo. Esto es una pieza encima del vídeo, la de arriba, la de verde. Y concretamente ahí se ve que hay como un tejidito, a 2 dimensiones, a 0,90. Debajo es la de carbono, es igual, con fibra de vidrio de carbono, es igual. ¿Y qué haces? Esta pieza la meto en el reactor, la de arriba, la de carbono, en un reactor, le pongo el cleaver y esta resina ex ciclo que se había hecho con ella, la fibra de vidrio aquí y la de carbono, se le somete tiempo y temperatura, unas 3 horas a unos 130 grados, puede ser incluso más, no pasa nada, y cuando se ha pasado esas 3 horas, se quita, se enfría, y como lo vamos a ver luego en los dibujos o en las fotos, y da origen a la fibra, se seca, de vidrio arriba tenéis, y de carbono abajo también, que se pueden utilizar, por ejemplo, para fabricar piezas no estructurales. Me canso de decirlo. La fibra de vidrio que yo he fabricado de ellas 15 años es muy delicada de fabricación y eso es para ser estructura. ¿Para qué? Pues vuelvo a decirlo, para acompañar a la escayola, para acompañar al cemento, para acompañar al hormigón, para acompañar al asfalto, que todo esto se hace, para acompañar a los termoplásticos, el polipropileno, el policarbonato, que se añade en la tolva con los trozos pellet de termoplástico, estas pequeñas partículas de carga troceada, esta que tengo aquí, de vidrio o de carbono, y se hace la molienda y se aplica para hacer una capa de frigorífico, o de una pieza interna de un coche, o de una pieza de cubrimiento, y se aprovecha esa fibra, no estructural. La estructura no tiene nada que ver, es hilo continuo y aquí no es hilo continuo, es hilo fragmentado e hilo tratado térmicamente, 130 a 140 grados. Y ahí tenemos el oligómero, tercer punto, que es el resultado de esa resina ex ciclo tratada con cleaver que ha roto, y esta es la que, añadiendo un poco de resina nueva epoxi para que le dé estructura con su endurecedor, nos dará la fabricación de nuevas piezas. Pasamos a la siguiente. Una pregunta, Juan José. ¿Cualquier tipo de pieza nueva se puede volver a construir solo agregando un poco más de resina epoxi? Sí, hay que poner siempre nueva resina de epoxi, que es la que tiene, porque la resina de epoxi, no olvidemos, tiene su estructura, los grupos epoxido, que están al final, el CH2, abajo un oxígeno, otro que sube para arriba el CH, en cada extremo. Eso tiene que existir, y con el cleaver y la temperatura y tiempo, esos grupos, para que se puedan desmembrar, ese oligómero ha quedado sin ligar. ¿Quiénes lo van a ligar? El poco de resina de epoxi nueva, el ciclo también, que tiene que añadirse al que ha quedado como resultado de este cleaver. O sea, hay que añadir siempre un poco de resina nueva. Tienes una pregunta. A ver, una pregunta que dicen que hay. Marco, creo que era. Marco Antonio, sí. Marco Antonio. Bueno. Se arrepintió. Mientras Marco Antonio vuelve, voy pasando a la siguiente slide. Sí. Andrés Alonso. A Andrés Cano. A ver, Andrés. Hola, buenos días. Buenos días. 2 preguntas. Una, estás mencionando que para
pues el proceso de reciclaje o recuperar la resina a través del cleaver, se debe agregar un poco de resina epóxica en el proceso, pero una de las consultas es, esto, si yo lo voy a intentar recuperar con resina poliéster, ¿debo de todas maneras aplicar una resina epóxica o aplico la resina poliéster de la familia que vaya a recuperar? Vamos a ver, mezclar, pero esto es normal, en la vida del composite normal. Mezclar una resina epoxi con una poliéster, la verdad es que no se puede dar. ¿Por qué? Porque la poliéster tiene como base estireno y la resina de epoxi no lo tiene ni le hace falta. ¿Quién es el responsable de que endurezca una resina de epoxi? El endurecedor. ¿Y qué son los endurecedores? Toda la gama de aminas que tenemos. Entonces, la poliéster con su estireno es que no hace juego, no une. En este caso, la esciclo es epoxi, la esciclo, resina virgen, que se va a unir con fibra. Cuando se recicla, tiene que añadirse resina del mismo ADN, epoxi. Tenemos nosotros resinas, Swancor, nosotros Global Composite, que son compatibles pero de fabricación, en donde tiene que tenerse un endurecedor en base a amina que está muy elaborado, pero no vale para esto que es resina epoxi sola y que yo no tengo los medios de, como en una fábrica de resinas, de trabajarla para unirla con una poliéster. Me saldría un bodrio, no se puede. Cada uno es como... Y la otra pregunta es, en el proceso de reciclar la resina epóxica, ya hablando únicamente del escenario de epóxica versus epóxica, es ¿qué proporción de nueva resina tendría que cargar como mínimo en el sistema para que sea reactivado nuevamente? Pues vamos a ver, hay resinas en ciclo A, B, C, D, E, efectivamente, yo conozco como mínimo 3. Pues yo calculo que entre un 10 y un 20% es la proporción de nueva resina de ciclo, la que hace falta añadirle. Esto es lo que grosso modo se maneja. Nosotros no transformamos, Global Composite es suministrador de materias primas y de alguna manera este es un tema que lo usan los transformadores que nos compran. Se les dice, y según la resina, vuelvo a decir, el ciclo, hay en los registros de de homologación con el famoso laboratorio de homologación SGS, pues te hablan de como mínimo 3 tipos de resina de epoxi de Swancor, de exciclo especiales, la AB Bionese, la AB Sola, etc. Yo con detalle no las he trabajado, sinceramente, pero creo que entre 10 y un 20% son. Pero si hace falta, este valor se te da con toda precisión. Si puedes seguir a otra, si no, para terminar, que yo creo que ya vamos con la hora bien, más o menos cuarto. Perfecto. Andrés, ¿tienes alguna otra pregunta o ya continuamos? No, así está muy bien, puede continuar. Listo, perfecto. Yo te quería hacer, Juan José, una última pregunta sobre este tema, perdón, y es, ya hicimos este proceso, creamos una nueva pieza, esa nueva pieza, luego podemos volver a hacer el mismo proceso de reciclaje con esa nueva pieza. Okay. Sí, esta resina reciclada con un poco más de nueva y que sea elaborada una pieza, puede, cuando se tenga que reciclar, volver a usarse. ¿Cuántas veces? Como mínimo se calcula que de 3 o 4 veces. Es decir, que cunde mucho. Súper. Ok. Aquí tenéis una comparativa, no hace falta que insista mucho, el proceso. Pirólisis, solvólisis, un disolvente que luego ¿qué hago con él? ¿Me lo como? ¿Dónde lo echo? Y exciclo. El proceso, costo, es muy alto, la temperatura de pirólisis. Mira, cuando la temperatura empieza a subir, cuidadito con los costos, porque hoy día la energía es muy cara. Y si tiene que subir a 800 o 900 grados, ni os hablo.
las osmólisis no es tan alto porque el medio químico actúa, es costo medio. Aquí es muy bajo, 130, 140 grados, una cosa así. Polución, pues fíjate, todos los que van acompañado a la pirólisis. Os puedo decir que en el caso de las ruedas, que también lleva componente orgánico, porque el caucho no es ni más ni menos que un elastómero en base a cadena carbonada, el caucho, pues allí teníamos todo lo que queráis de azufre, el caucho precisa, la rueda, azufre para su vulcanización. Sin el azufre no tendríamos ruedas, punto. También está el N, el nitrógeno, pues fíjate tú, si tienes resinas con aminas, pues no lo puedes evitar, dioxina. Bueno, solventes residuales, ¿qué hago con el pobrecito? Pues ahí está, ¿qué hago con él? He quitado una cosa, pero me aparece otra. Aquí no hay disolventes porque se rehabilita con el oligómero que sale mezcla de la resina que he tratado con el cleaver. La fibra no vale para nada la pirólisis. A partir de 200 grados se nos dice que no ha fabricado toneladas y toneladas durante 14 años de fibra de vidrio. A partir de 200 grados, señores, la temperatura afecta a la fibra de vidrio. Y pierde características mecánicas, no digo nada, si subimos a 600, 700, 800 grados. Y puedo que más. Nada, olvidaros. Y aquí le digo exactamente igual. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio lleva una serie de componentes en el enzimaje para que sea unible, que se pueda adherir a la resina. La fibra de vidrio es inorgánica. Es como la sílice que se me mete en el ojo. ¿Qué hace el ojo que es orgánico? Irritarse. Se me pone colorado. No puede la fibra de vidrio aplicarse cuando está disuelta con este disolvente. No. Y aquí 100% reciclable. Lo que he hecho es separarlo, lo vamos a ver a continuación, y la aprovecho íntegramente en forma de partículas pequeñas. Vuelvo a decir, no estructural, que nos diga estructural no sabe lo que dice. Punto. Carbón, huella de carbón, aquí muy alta, fíjate tú, medio, y esto es bajísima. A 130 grados no se desprende nada, no se desprende. Ahora lo vamos a ver. A ver otra, María Jesús, o María José, perdona. Vamos a ver. Esto es una cosa, una tabla que a mí me interesa. Yo soy muy dado a la estructura, es algo que lo llevo en la sangre, no lo puedo evitar. Resistencia a la tracción. Megapascales, si multiplicáis por 10 estos valores, os darán kilos centímetro cuadrado. Yo prefiero siempre trabajar con kilos centímetro cuadrado. Es decir, resistencia a la tracción de una resina ex ciclo, la normal, la que voy a utilizar por primera vez con su endurecedor, te da 850 kilos centímetro cuadrado. Y da la coincidencia de que te da un poquito más, casi no veo, 880, si son 88 megapascales, un cerito más, 880 kilos centímetro cuadrado. Un poquito más. Diré por qué. ¿Por qué? Pues porque vuelve a desmembrarse esa resina de epoxi en trozos que son termoplásticos. Epoxi termoplástica que existe. Y entonces esto te da más elasticidad. Y más elasticidad supone que la resistencia a la tracción aumenta. Le deja margen de estirarse más. Tensile módulos. El módulo, lo mismo, atracción, pues un poquitín más alto, 3306, que serían megapascales, son 33.000. Esto sería 32.000 kilos. Un poquito más por la misma razón que os he dicho hace un momento. Elongación, mirad, nunca me cansaré de decir, en los cursos lo repito, no busquéis solo, señores industriales, oiga, que la oficina de cálculo me pide que resistencia a la tracción total, no, eso puede ser interesante, pero lo que me importa mucho que les digáis a los técnicos de las industrias, cuál es la resistencia a la elongación, es decir, al alargamiento cuando una estructura se somete a un esfuerzo. Como mínimo, exige que la matriz, que la resina, sea equiparable al vidrio. ¿Por qué? Porque el vidrio y la resina hay un dúo. Si la resina, como es una poliéster normal, tiene un 2% de alargamiento a la rotura, 2%, esa fibra, esa resina, no acompaña el esfuerzo de la fibra, que tiene entre sí y 4. ¿Y qué le pasa a la fibra? Que solita la fibra
rompe por rozamiento interno, no me meto en este tema porque me llevaría toda una clase. Entonces, esto es importante, de 6,9 a 7,5. ¿Por qué? Por la ayuda del termoplástico epoxi. Ese oligómero, para mí es oro, de 6,9 a 6,5. Flexural stress, lo mismo, es más flexible. Los termoplásticos, sabéis, cogéis un trozo de polipropileno y lo podéis doblar. Anda, dobla una placa de composite de resina, de poliéster o de epoxi. Algo mayor. Flexural modulus, lo mismo, vamos aumentando. Lo único, el heat distortion, es decir, ¿a qué temperaturas? El ciclo origen virgen, 101 grados, quizás un poquito menos. ¿Por qué? Porque la termoplástica, todos sabemos que tienen un poquito menos de resistencia a la temperatura. Pero, señores, si la pieza no va a trabajar a 100 grados ni a 99, una pala, pues habla del verano, 40, 45 grados. Bien. Vamos a pasar a la última, que yo creo que ya no me quiero pasar, ya de tiempo. Sí, esta es una gráfica que la saco, bueno, la saco para que no se os olvide. Temperaturas. Tanto por ciento de pérdida de resistencia de la fibra de vidrio. Pues señores, si tomamos como referencia 100% de resistencia a 200 grados, y soy generoso, por ir un poquito más recto, a partir de 200 grados, yo tengo las gráficas mucho más precisas, pero no vale la pena ahora, empieza a perder. Anda, cuando llegas a la pirólisis, que te metes en 500, 600 grados, ¿qué resistencia tienes? Pues apenas un 40, 30%. Por tanto, esa fibra que nos lleva. Y yo meto los tejidos de vidrio en pirólisis y los aprovecho, pues santiguarlos 10 veces. Yo por lo menos no jamás lo haría. Sigue, María José, echadles el favor. Acá es el video. Y ahora viene el video. Mirad. Vamos a verlo. ¿Cómo se degrada este composite? A ver si iniciamos. Aquí tenéis el reactor. Va a colocar trozos de fibra cortada dentro de este disco, el cual lo mete en este vaso, le pone el cleaver, este es el cleaver, a remojo, lo va a tapar, lo tapa, a darle vueltas, que se homogenice bien. Y temperatura, su cable con temperatura, 130 grados. Y venga, ya se ha acabado las 3 horas. Vamos a quitar, desenchufamos, quitamos la tapa. Este es el oligómero, esta es esta resina con su cleaver dentro ya. Y ahora va a sacar las fibras. Y coge con el exquisito y lo va a hacer con las pinzas, luego al final con los dedos, si no me equivoco. Vamos a ver. A ver si pasa. En la siguiente. Ya coge y va sacando, fijaros con qué precisión saca lámina tras lámina de fibra. Supone que ha sacado todas, ha secado y ha triturado lo que le ha dado la gana, en más o menos largo, para preimpregnado SMC, BMC, etc. Termoplásticos, etc. Señores, hasta aquí hemos llegado, creo que es el final. Si hay alguna cuestión, pues con mucho gusto estoy para resolverla. Esto era todo. No, bueno, preparación de la muestra, metida dentro del pequeño cubículo este, le añade el cleaver, la sube hasta remojarlo, tapa, con esto. Ahora vamos a ver la quinta, sexta y séptima y octava. A girar con temperatura, se deja que se enfríe, ya está frío, desmonta y tienes aquí otra vez los trozos que va a sacar y se centra en la fibra del hilo. Supone que la resina con el cleaver, la nueva resina reciclada, está ahí pidiendo ser reutilizada. Ya lo tenéis. Sumario, resumen. 100% reciclable, no hemos perdido fibra ni resina. No requiere nuevos equipamientos o cambios en la fabricación, los procesos. Es una cosa aparte, se resuelve, se saca y fuera. Óptima optimización, recubrimiento, recuperación de la fibra óptima. No
hay restos. Hay que hago yo con ese disolvente, como no, todo se aprovecha. Dice, no pérdida de características, de propiedades mecánicas, acabo de decir, con los módulos y con las resistencias. Y por tanto, reduce la huella de carbono. Por tanto, esta empresa Swancor ha eliminado ese, entre comillas, necesario problema que ha sido el problema de los 90 años que llevan los composites. Yo creo que está ya todo, María José, si no me equivoco. Muchas gracias. Pues aquí estoy. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación. La verdad es que muy interesante. Como te comentaba, desde que empezamos a conversar este tema de la sostenibilidad y de cómo ser más sostenibles con los materiales compuestos, pues es algo que es primordial para la industria acá en Colombia. Ahí en el chat están poniendo que excelente presentación, que muchas gracias. No sé si tengamos alguna pregunta o algún comentario adicional de los participantes. Bueno, creo que por el momento no. Yo quería preguntarte más un dato curioso. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ya trabajando con el ciclo? Pues ¿Y mira, cómo ha sido como ya esa experiencia más traída a la... El conocimiento que tuvimos de este producto fue el año pasado a primeros de año. La verdad que es 1 año y medio. Lo hemos presentado en la JEC, que son las Jornadas Europeas de Composites de París, en este año, en abril, y fue verdaderamente interesante. No me gusta decirlo, pero fue éxito porque la gente dijo, ya era hora de que se diera este avance, este paso. Queda poco a poco introducirlo, que la gente se dé cuenta del problema ecológico que nos plantean los productos fuera de uso y que, como ya he dicho, 1 de enero del 2025, que está a la vuelta de la esquina, nos espera Europa diciendo el que no sepa reciclar no puede fabricar composite. Eso es algo muy serio. De acuerdo. Listo, perfecto. Y sí, además que todo lo que sale en Europa es susceptible de empezar a llegar acá a América también, entonces tenemos que estar muy pendientes también de qué está pasando y cómo nosotros podemos también empezar a solucionar. Sí, yo creo que sí, que se va extendiendo porque poco a poco, cuando tú adquieras una pieza, te pone ¿cuál es el grado de reciclabilidad? Y ahí qué dices. Porque eso te lo piden, ¿eh? Te lo piden en los coches, en todo hoy día, en España, por lo menos, y en Europa. La electricidad te piden que sea verde. ¿De dónde ha venido ese producto? ¿Qué energía ha consumido? ¿Es de central térmica con carbono, con gas? Cuidadito, cuidadito, porque te ponen una cruz. Tiene que venir de energía verde, por eso la energía fotovoltaica y la de eólica, entre otras, como también la bioenergía de materia orgánica cultivable que vuelve el ciclo del CO2 a la Tierra. Esto es lo que opera. Y esto se va imponiendo, ¿eh? No te admite una fábrica. No, dígame usted, si os dijera ahora, pues mira, os lo voy a decir, porque no quiero. Se ha hecho un estudio y la firma SGS, que es una extraordinaria sociedad solo de clasificación, de aceptación. SGS es multinacional, opera en España, opera en muchos sitios. Esta GS ha hecho durante un seguimiento de varios meses la reciclabilidad de 3 ciclos. Tengo aquí 1, 2, 3. Y ha dicho, señores, hasta el 95%, mayor que el 95%, es asequible completamente esta resina, es decir, se puede aprovechar. Y esto es digamos, un reclamo para decir, pues estamos, gracias a Dios,
en la resolución, esta evaluación que ha hecho SGS es una tranquilidad ambiental. Esto ahí no hay quien... Y nos da del plazo del febrero del 23, 18 de febrero, hasta el 19 de febrero del 26. Al cabo de estos 3 años, pasarán otra vez el control los correspondientes auditores y volverán a tener que certificar lo que SGS ha hecho el 19 de febrero del 2023. Buenísimo, Juan José, muy buena la información que nos compartes. Fernando, tú tienes la mano levantada y si alcanzamos, pues podemos hacer unas preguntas que nos están haciendo en el chat. Sí, yo quería aclarar algo que creo que es importante para todos, y es que este sistema que Juan José Manso acaba de presentar es para resinas E-ciclo y composites fabricados con las resinas E-ciclo, es decir, a partir de ahora. Es decir, este sistema no se puede aplicar a los composites que han sido fabricados anteriormente con resinas de otro tipo, sean poliéster, viniliéster, epoxi, etc. Es decir, el punto cero es a partir de ahora. Se supone que en los próximos años es la utilización de esta resina de ciclo para la fabricación de composites va a generar dentro de 10, 15, 20 años unos residuos que sí se podrán reciclar, tal como acaba de indicar Juan José Manso. Pero lo que ya hayamos fabricado hasta ahora no se podrá hacer nada. Tendrá que irse o por solvólisis o por pirólisis, ya que los enterramientos van a estar totalmente prohibidos. Era simplemente un comentario para decir, oye, a partir de ahora es cuando se abre una nueva era con este tipo de resinas para la fabricación de composites. Muchas gracias, Fernando. Pues si tienen, alcanzamos, Juan José y Fernando, a hacer unas preguntas que tenemos en el chat. Ok. Listo. Entonces, Entonces, bueno, acá nos preguntan, voy a ir en orden. Las pone por escrito. Buenos días. Para el reciclaje químico, los solventes que se utilizan pueden volver a ser recuperados para hacer un ciclo circular. Esto puede aplicar para materiales contaminados microbiológicamente. Fernando, ¿quieres tú contestar o contesto yo? Contestas tú si quieres. No, vamos a ver, entendemos que este disolvente no agresivo, que también ha sido desarrollado para ser aplicado sobre este tipo de resinas, no tenemos noticias de que se puedan utilizar en la disolución de otras resinas como son las de poliéster, viniliéster o epoxi. No sabemos, no tenemos noticias, pero me quiero imaginar que no va a ser capaz de romper la cadena polimérica de estas resinas de las que estamos hablando. Es decir, el éxito importante, porque ha sido un desarrollo genial, es haber introducido en la cadena polimérica de las resinas epoxi algo que con la aplicación del sistema Cleaver consigue romper la cadena polimérica y de esa manera se degrada el polímero y, tal como hemos visto, en el reactor queda al final de ese proceso un oligómero que es la mezcla de resina degradada más el Cleaver, más parte que tendrá el gel coat utilizado en la fabricación del composite, etc. Va a haber una serie de componentes que han sido degradados y que ese se va a poder utilizar aproximadamente en un 95% en próximas fabricaciones de composites. Muchas gracias, Fernando. Juliana nos pregunta a qué nivel de escalas está. No sé, Juliana, si de pronto quieres abrir el micrófono.
Buenos días. Sí, como para preguntar si eso ya se está comercializando o cómo se está acompañando, pues a qué nivel de, si eso está como en piloto, si ya lo están utilizando empresas, que no entendí bien como esa parte. Vamos a ver, Swancor ha iniciado estos estudios hace más de unos 8 o 10 años y debido a la presión medioambiental de los transformadores, de los fabricantes y de los gobiernos. Entonces, con la primera empresa que ha llegado a acuerdos es con una multinacional muy importante como Siemens Gamesa. Entonces, ellos ya están fabricando palas desde hace ya meses con esta nueva resina E-Ciclo. No sé si con esto te he contestado a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Ok. Fernando. Bueno, continuamos. En cuanto al costo de la operación, según su experiencia para reciclar materiales con este método, ¿es rentable para las empresas que quieran aplicarlo antes de que sea obligatorio por la ley? Es una pregunta que yo la Pues según su desconozco. experiencia, ustedes han visto que... sí, Cuidado, tienes audio. que como Es que- que, Tienes audio, Juanjo. bueno, vamos a ver, el costo, todo reciclado, todo, ¿eh? He puesto al principio el ejemplo de las ruedas en la que yo he trabajado X años. Todo costo, todo reciclado supone un costo. Punto. Es decir, cuando tú compras cemento, ese cemento tiene un costo porque muchas veces ha sido troceado de restos de demolición. El neumático le pasa exactamente lo mismo. Pagas, en este caso, en España, 4 euros por cada rueda que tú te quites de tu coche. 4 euros, ¿por qué? Porque cubre a la sociedad que lleva el reciclado de neumáticos. Y esto tiene que ser también abordable y costeable por los composites. De manera que cuando compres una pieza de composite, como el que compra cartón en forma de un saco o de lo que sea, o papel, tienes que pagar un canon. Eso es impepinable, o sea, que vaya de rositas gratis en absoluto, porque el reciclado supone manipulación, que eso es mano de obra, y supone materiales que intervienen. Y eso, lamentablemente, o es así, hay que pagarlo. ¿Cuánto va a ser el costo? Ahora mismo hay que ver lo que es el escalado. No es lo mismo trocear una pala que trocear 100 o 150, porque los sistemas pueden mejorarse muchísimo. Yo estoy convencido que se van a mejorar, que se están mejorando ya. Pide paso, Fernando. Pide paso. Fernando, que pedías paso. Bueno, es que tú acabas de mencionarlo, efectivamente. Es decir, hoy por hoy ya te exigen, digamos, al menos aquí en España, que cualquier cosa, si compras desde una lavadora metálica a una rueda, a un aceite que para poner en el motor del coche, ya lleva añadido un coste para su reciclado. Entonces, ahí no nos vamos a librar nada. ¿Qué se hace con este dinero? Entiendo que la administración lo canaliza suficientemente para luego poder utilizarlo adecuadamente en el reciclado. Al menos de una manera bien pensada, debería hacerse así. Desconozco más del proceso este y sobre todo en otros países, incluso hasta en el mismo Europa. En el mismo Europa, los diferentes países más o menos están unificados en sus criterios, pero tampoco estoy al tanto de la información de ello.
Lo que sí os puedo decir es que me vais a perdonar, pero yo tengo que dejaros, lamentablemente tengo que marcharme porque tenía una urgencia y tengo que estar en 20 minutos en otro sitio. Me disculpáis, os pido perdón y esperemos vernos de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias, Juan José, Fernando. y gracias a todos los participantes y, por supuesto, a mi amigo el profesor Juanjo, que como siempre se ha portado estupendamente. Es un fenómeno. No, Hasta la Muchas vista. gracias, Fernando, que estés muy bien. Gracias por todo tu apoyo y aportes. yo quería apuntaros algo que no quiero que deje en el tintero sin decir que esta resina, el ciclo, se puede aplicar en los procesos de moldeo de contacto a mano, coma, de infusión, coma, de pultrusión, coma, de preimpregnado, coma, de vacío, coma. Es decir, es aplicable en forma general con los sistemas de moldeo que trabajáis todos vosotros. Perfecto, Juan José, muchas gracias. Tenemos una última pregunta, si tienes el tiempo la hacemos o si no la dejamos para enviarla. No hay problema, por mi parte no hay problema, con mucho gusto. Listo, acá está la hace William Santana. William, si algo puedes abrir el micrófono también, pero dice, ¿hay alguna perspectiva de investigaciones futuras donde se añadan a la matriz algunos agregados composites en escala nano que ayuden a mejorar las propiedades y funcionalidad de estos materiales poliméricos reciclados? De ser así, ¿cómo la inclusión de estos agregados podría llegar a afectar los ciclos de reciclaje? Vamos a ver, exactamente porque no sé qué has dicho esa palabra como si me hubiera resonado aquí. ¿Cuál es la que dice que iba a poner? Sí, no sé si he oído sí o algo así. Algunos Sí. agregados composites en escala nano que ayuden a mejorar las propiedades y funcionalidad. Nanomateriales, por supuesto, para deciros que es perfectamente compatible con los gel coat. Fíjate que partículas más micro, esa resina micro. Es compatible con los núcleos, por ejemplo, núcleo de poliuretano en un sándwich de fibra, capa de fibra resistente, el núcleo debajo y otra capa de fibra debajo. Es compatible con ¿cómo se llama? Con productos que se le añadan como son pigmentos. Las nanopartículas de fibra y de carbono no le pasa nada, están incluidas en la resina, como bien sabéis, y la resina al descomponerse quedarán. Incluso yo me atrevería a deciros que siempre que se añade una partícula nano, si está bien homogeneizada en la resina, que es la clave, va a mejorar completamente. Espera, que voy a decir que no, ya está, que no quiero contestar ahora. Es decir, los nanos seguirán incorporados a ese oligómero y lo que harán es mejorar. ¿Cuánto? Pues siempre digo que ocupan los interespacios subatómicos entre el carbono y carbono de la cadena. Entonces, lo que hacen es mejora de las características mecánicas de la estructura molecular de una resina, que ya de por sí la ligazón de carbono-carbono, porque es una cadena, mejora por intercalamiento de las nanopartículas. Es decir, no va a constituir, en mi opinión, en absoluto, un producto incordiante, sino que va a mejorar, porque quedará incorporado a la nueva resina que se añada con el ciclo ya con Cleaver. Perfecto, Juan José, muchísimas gracias. Creo que nos has resuelto ya bastantes dudas. Ha sido una presentación buenísima. Tenemos muchos buenos comentarios en el chat también, dándote las gracias, diciendo que una excelente presentación. Entonces, Juan José, mil gracias de verdad por acompañarnos, por darnos esta charla. Y bueno, continuamos en contacto. Podemos enviar la presentación también, además de la grabación.
Sí, claro, claro. Listo. Está, Pues vamos a está estar. para eso. Muy bien, Listo. pues ya sabéis, con mucho gusto para mí también ha sido el estar este rato compartiéndolo con vosotros. Y cualquier duda que pueda surgir ahora, pues si lo podemos resolver, que yo pienso que sí, con mucho gusto lo haremos. Y Mil gracias. muchas gracias a ti, María José. Bueno, También. no. Mil Perfecto. gracias, Juan José, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Vamos a enviar las memorias y continuamos en contacto, Juan José, que tengas ya una excelente tarde. Noche casi. Muchas gracias. Igualmente vosotros. Un buen día. Bueno, que estés bien. Gracias. Adiós. Adiós, Chao. adiós. Chao.